Buenas noches con todos. Espero que me puedan escuchar bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, buenas noches, sí se le escucha. Perfecto, muchas gracias. Sí, doctor, se Bien, escucha. muy buenas Sí noches se tengan escucha. todos ustedes, amigos, amigas de todo el país. Estamos en una transmisión tanto por Zoom como por YouTube. Saludos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Franco Danos Lezama. Voy a ser quien tiene la oportunidad de compartir con ustedes eh, este taller que espero les aporte bastante para las labores que ustedes hagan. He podido revisar la ficha de inscripción, he visto que algunos de ustedes son trabajadores del sector público, hay muchos abogados, otros estudiantes de derecho, hay otros que son de otras carreras, pero que igual se ven en la necesidad de mejorar su técnica de redacción. Así es que a todos, bienvenidos. Lo primero que les voy a pedir para tratar de llevar la sesión de la mejor manera posible es lo siguiente. Eh, Número uno, por favor traten de tener su micrófono apagado, salvo en la sección de preguntas o en alguna en la que a lo largo de la transmisión les haga alguna consulta. Ahí obviamente pueden activar su micrófono para evitar que hayan algún cruce de sonidos. Por otro lado, sobre el tema de la asistencia, no se preocupen, tanto en YouTube como en Zoom, el equipo de Paideia está tomando el registro, así es que no se preocupen por el tema de la asistencia. Ustedes simplemente disfruten el taller y vamos a pasar una hora y media, porque está programado para una hora y media el taller. El, lo otro que les quería pedir es que por favor las preguntas que puedan haber, vamos a tener una sección de preguntas para darle mayor dinamismo. Hay algunas partes del taller en que yo les voy a pedir su participación, pueden hacerlo a través del chat o quienes puedan a través del micrófono, también a través del micrófono, pero idealmente el chat tanto por YouTube como por Zoom. Así es que por favor seguir esas recomendaciones para no tener ningún inconveniente técnico a lo largo de la presentación. Bien. Les quiero contar un poquito sobre mí. Yo soy abogado, tengo estudios de maestría en gestión pública, también en lo que es el tema de desarrollo emprendedor e innovación. Además, y justo estoy en eso, en el tema de sustentar la tesis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Tengo estudios de posgrado en redacción, gramática y sintaxis, y de hecho es uno de los motivos por los cuales estoy en este momento teniendo la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y he sido becario de la OEA para temas de gestión pública, especialmente en lo que es gobierno abierto y acceso a la información pública. Ese es, digamos, mi perfil académico. He trabajado en distintas instituciones del sector público y privado. He puesto el logo de algunas de ellas. Actualmente trabajo en Danos Lezama Abogados, donde soy socio fundador. He tenido experiencias trabajando en el Poder Judicial, en SUNEDU, en la Defensoría del Pueblo, en la Municipalidad de Lima, en la Municipalidad de San Borja, también en la Universidad de las Peruanas y en Grow Up Companies. Y les comento esto porque a lo largo de la presentación van a ver que vamos a estar revisando una serie de documentos, o mejor dicho, los distintos documentos que hay, y digamos que las distintas experiencias que he tenido me han permitido también tener cierto ojo de los distintos documentos que uno puede ver dentro de lo que es la redacción, ¿no? Así es que por ese lado les quería comentar un poco eso. Y para estar bien ordenados, les voy a comentar cuál es la estructura de los talleres. Son dos sesiones. La primera, que es el día de hoy, que es sobre redacción jurídica. Va a haber una primera parte donde vamos a explorar el taller, que es la mayor parte. Después, una breve pausa comercial, de llamarlo de alguna manera, en la cual vamos a hablar un poquito de Paideia y también lo que es el diplomado que se está organizando. Y luego una ronda de preguntas. Voy a hacer todo lo posible para cumplir con el horario
que se nos ha encargado. Y el segundo taller, que es el día jueves, donde vamos a ver el tema de redacción de documentos en la gestión pública, y nuevamente una pequeña pausa de 5 minutos para Paideia y luego una ronda de preguntas. Si bien es cierto que uno podría decir hoy solo vamos a ver redacción jurídica y el día jueves redacción de documentos de gestión pública, ambos, y van a ver a lo largo de la presentación, se complementan y van a ver por qué. Pero antes de iniciar, yo les pediría que por favor a través del chat, tanto de YouTube como de Zoom, puedan todos escribir el lugar de donde nos están escuchando para nosotros saber el alcance que estamos teniendo y saber en general de dónde están viniendo. Les pediría que lo anoten por favor. En mi caso, bueno, tengo la oportunidad de saludarlos desde Lima. Eh, bueno, estoy en mi domicilio en este momento por evidentes razones de la cuarentena, eh, que nos obliga a estar eso y que ha potenciado el tema de la conexión virtual. Sé que hay muchas personas de distintas partes del país que nos están dando la oportunidad de llegar a ustedes, así es que para todos un cordial saludo desde aquí. Bien, ahora sin más preámbulos, vamos a iniciar con el taller de redacción jurídica. El taller tiene tres partes muy marcadas. Uno son alcances teóricos, que son importantes de tener y van a ver por qué. Una segunda parte con los errores frecuentes que uno ve a lo largo del ejercicio profesional y después unos cuantos consejos prácticos, unos tips que los van a ayudar a ustedes a, digamos, tener algún tipo de mejorar o recordar algunas cosas que son importantes al momento de redactar documentos. Bien, comenzamos con los alcances teóricos. Ahora, yo les preguntaría a ustedes si es, qué tan cierto es la frase. Dime cómo redactas y te diré quién eres. De hecho, la redacción es algo muy importante, sobre todo en el ámbito legal, pero no solo en esto, sino en las distintas carreras, porque muchas veces la carrera que uno ejerce lo plasma, la labor que uno ejerce, sea en el Estado, sea en el sector privado, termina en un informe, pueden ser ingenieros, de hecho hay algunos ingenieros que nos están acompañando ahora, médicos también, he visto contadores que se han registrado, administradores, todos de alguna manera el producto del esfuerzo, del conocimiento, se vuelca en un documento. Y ese documento hablan por nosotros, porque salvo en audiencias orales o presentaciones que uno pueda tener, si es que uno no plantea bien el documento, las ideas puede exponerse a que tengan una mala percepción de uno. En gran medida, y justamente por eso se colocaba un espejo, la redacción termina siendo muchas veces, ¿no?, la imagen que proyectan a terceros de nosotros. Si uno ve una redacción con errores ortográficos, descuidada o incluso con un citado pobre, definitivamente no nos deja bien parados. Pero no se preocupen que a lo largo del taller vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a mejorar esto. Ahora, yo les quisiera preguntar esto y quisiera que ustedes lo respondan a través del chat. ¿Ustedes creen que hay distintos tipos de redacción jurídica? ¿Por qué les digo esto? Hay incluso programas que, por ejemplo, dictan curso de redacción jurídica civil, curso de redacción jurídica de casaciones, curso de redacción jurídica penal, curso de redacción jurídica laboral. ¿Hay cursos así? Los hay. Ahora, yo les voy a expresar una opinión personal a raíz de la experiencia y bueno, obviamente es mi humilde opinión, completamente debatible. Desde mi punto de vista, redacción jurídica solo hay una. Lo que cambia, obviamente, son las reglas. Y muchas veces se confunde la redacción con los temas procesales. En los temas procesales es otra cosa. O sea, si uno redacta una demanda civil, los temas procesales no van a ser los mismos que una demanda laboral. O si uno hace una sentencia penal, no va a ser igual las normas que va a usar. Pero eso ya pasa por un conocimiento del derecho en sí. No pasa por un conocimiento de la redacción. Uno dirá entonces, no, los contratos sí son otra cosa. No, en realidad los contratos también uno redacta como prefiere.
pero lo que aplica ahí obviamente son las normas que rigen el contrato. Así es que yo soy mucho de la idea de que redacción jurídica es una sola. El que puede redactar, digamos, sabe redactar, puede redactar cualquier tipo de documento, siempre que obviamente tenga el bagaje de el conocimiento de las normas procesales y, por supuesto, también las normas sustantivas, ¿no? Así es que partamos de esa premisa. Por eso es que hablamos de redacción jurídica como un todo. Y de hecho lo que vamos a ir viendo es eso. Vamos a tratar de entender por qué les digo que la redacción jurídica es una sola y cómo si uno puede tener una buena redacción, va a poder aplicar a cualquier ámbito del derecho. Como les digo, obviamente en la medida en que también conozcan las normas procesales y todo, pero en el ámbito de redacción no puede haber alguien que diga, no, discúlpame, yo solo sé redactar contratos, yo no sé redactar una demanda. A ver, una cosa es que no conozcas los términos de un proceso, pero otra cosa es que no lo puedas redactar. Yo les pongo un ejemplo. Si nosotros vamos con don Mario Vargas Llosa, que obviamente de redacción sabe muchísimo, y le decimos, ¿puedes redactarme un documento legal? Probablemente lo pueda hacer en la medida en que tenga el soporte de la parte legal. O sea, lo que voy es que si alguien tiene el conocimiento de redacción, lo va a poder aplicar en cualquier ámbito de su vida. Así es que partamos de esa premisa. Ahora, aquí voy a aplicar eh, no solo el análisis peruano, sino a nivel mundial. La estructura de los textos jurídicos, aunque no lo crean, es única. En general, todos los documentos jurídicos siguen una misma estructura, no importa que sean temas penales, civiles, temas de niño adolescente, lo que ustedes quieran imaginar, siguen una estructura similar. Obviamente con algunas variantes y todo, pero siguen una misma matriz base, que es tener una introducción, un contenido, una conclusión y una parte accesoria. Ahorita vamos a ver en algunos casos, porque el taller tampoco por el tiempo no nos permite revisar a detalle cada uno de los documentos, lo que les voy a mostrar es cómo esta regla de las 4 partes se aplica. Vamos a ver algunos casos, así es que en esto les pediría mucho su atención. Vamos a comenzar con las resoluciones judiciales. De hecho, varios de los participantes de este taller son miembros del Poder Judicial, sean jueces, otros son asistentes. Yo les pregunto, si bien es cierto, obviamente tenemos las partes que estudiamos desde la universidad a nivel jurídico, parte expositiva, considerativa y resolutiva. Es lo que siempre nos enseñan y de hecho es lo que hay. Pero vayamos ya al detalle del documento de la sentencia, o sea, comenzando desde arriba, la parte superior del documento de la sentencia, donde nos dice que, cuál es la sumilla de la sentencia, cuál es el número del expediente, el título, todo eso es el encabezado. ¿Hay unos encabezados? Sí, hay un número de resolución, resolución número tal, la fecha tal, todo eso forma parte del encabezado. O sea, es una parte simplemente formal, pero importante, obviamente, porque nos permite individualizar esa resolución. Luego siempre hay unos antecedentes de hecho, ¿no? En una sentencia siempre, por ejemplo, se va a poner que el demandante presentó la demanda de folios tal a tal, y todo, hay una narración de antecedentes. Si es un recurso de impugnación, igual, recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la resolución tal, siempre hay unos antecedentes que contar. Luego ya viene una parte donde se analizan los hechos que se han ido probando, o digamos los que están por ahí, eh, sustentados por las partes. Luego, obviamente, hay los fundamentos jurídicos de la decisión, que es los fundamentos de hecho y de derecho, básicamente lo del contenido, y la conclusión nos lleva a un fallo, ¿no? Fundada la demanda, eh, infundada la demanda, nulo, todo lo que sea el fallo, es la conclusión.
Y aquí vemos cómo hemos podido disgregar el contenido de una resolución judicial dentro de lo que les decía al inicio, de la estructura estándar de los documentos a nivel internacional. Vemos que tienen una introducción, un contenido y una conclusión. En resoluciones administrativas ocurre algo muy similar a las resoluciones judiciales. Tenemos una introducción, donde está el encabezado, lo mismo que les decía hace un momento, los antecedentes del documento, que pueden ser muchas veces los vistos, y en el contenido, bueno, están los sustentos jurídicos y los hechos que llevan a la decisión, que al final, si bien no puede ser un fallo necesariamente, puede que sí, si es que es una resolución. Hay muchos tipos de resoluciones administrativas, esto lo vamos a ver más a detalle el día viernes, pero quería mostrarles esto para seguir el día jueves, perdón, y quería mostrarles la lógica de lo que les mencionaba, ¿no? Bien, si uno va a las disposiciones fiscales, de hecho también varios de los que están escuchándome en estos momentos son fiscales o trabajan en el Ministerio Público. Ojo, estoy usando un nivel estándar, no es que, no, que en las disposiciones, no sé, obviamente hay distintos tipos de disposiciones. Yo les estoy hablando, principalmente estoy usando el esquema para demostrarles lo que les digo, que las partes son estándares y cómo eso nos ayuda a nosotros al momento de redactar, que es lo que vamos a ver después. Las disposiciones fiscales igual, hay un encabezado, hay unos antecedentes, hay una justificación normativa, los hechos, obviamente, el fundamento de hecho y derecho, que siempre hay en todo escrito jurídico, y un análisis de ello que nos lleva a una decisión. Que es si seguimos el orden, van a ver que se sigue la misma lógica. Seguimos viendo que hay distintos documentos, pero que todos siguen siendo una misma estructura. Ahora, acá he puesto en estándar, digamos, ya del sector privado. De hecho, varios de los que se han sumado al taller son abogados litigantes o abogados que trabajan en estudio, abogados particulares. Uno diría, bueno, en una demanda no aplica eso. Bueno, yo le diría que sí. Cuando uno presenta un escrito, pone una sumilla, pone un título a quien lo dirige, el señor juez del tal juzgado, se informa sobre las partes, fulanito de tal, identificado con DNI tal, acude a su despacho, y en el contenido ya presenta el petitorio, los fundamentos de hecho, el derecho, los medios probatorios. La conclusión es el cierre, ¿no? Por tanto, solicita usted declarar fundada la demanda, eh, según cuál sea el tenor del escrito. Y una parte accesoria que en este caso entra, que son los anexos. Ojo que en las otras podría haber una parte accesoria, por ejemplo, en las resoluciones administrativas. Podría haber una parte accesoria, un anexo que se adjunte y todo, podría ser. No le estoy poniendo ahí porque no es siempre, pero en el caso de los escritos privados es frecuente porque necesitan acreditar todo lo que hay que acreditar según el proceso, pero vemos cómo nuevamente está la parte introducción, contenido, la conclusión y la parte accesoria. Ahora, los contratos. ¿Siguen esta regla? Pues también lo siguen. Un contrato en general, cualquiera que ustedes vean, siempre va a tener un título del contrato que identifica qué tipo de contrato es, la identificación de las partes del contrato, sean dos o más partes, los antecedentes del contrato, y luego está el contenido del contrato como tal, las cláusulas. Luego hay un cierre, donde se habla en la ciudad de Lima, los días tales, parte de firma, y los anexos que a veces pueden ser parte de un contrato. Ahora, hasta este momento hemos visto cómo documentos que uno creería, bueno, una sentencia no tiene nada que ver con un contrato, o una demanda no tiene nada que ver con una disposición fiscal. No es tan así. Si ven, hay una matriz que es importante que se sigue, que es, hay una parte introductoria, el contenido, el cuerpo del documento, una parte conclusiva y una parte accesoria, que es lo que, digamos, va a depender del caso. Pero van viendo cómo todos van convergiendo en una sola estructura lógica al momento de ser elaborados. Así es que yo les invito a
a reflexionar un poco sobre esto y darse cuenta de que muchas veces, o sea, esto de que no, yo solo sé redactar esto, obviamente, nuevamente, y lo menciono permanentemente, el tema del conocimiento jurídico y todo eso es una cosa, pero la redacción en sí, la forma, el contenido, de cómo se ordenan las ideas, sigue un orden estructurado y lógico además. Lo que les voy a hablar a continuación es el proceso creativo. Uno dice, proceso creativo, estamos hablando de derecho, o sea, ¿qué tiene que ver el tema creativo? Pues yo les pongo un ejemplo. El, en general, el crear un documento es eso, es la creación de un documento. Es una obra nuestra. Así es que como tal, implica un proceso creativo. El proceso creativo aplica de hecho para todo tipo de documentos, pero en particular esto le he centrado en, obviamente, en la producción de textos jurídicos, así como para, digamos, vemos muchas veces en distintos programas como, o en videos que nos salen sobre construcciones, sobre obras de arte y todo. Ese es el producto que esas personas o profesionales o que tienen oficios muestran. Nuestro producto, el que es tangible para los demás, es el texto que nosotros presentamos y bueno, también las presentaciones orales que uno puede hacer. Algo importante, y aquí poniéndolos las manos al pecho todos, o sea, ¿cómo mayormente hemos aprendido a redactar todos? La gran mayoría, y me incluyo en esa mayoría, hemos aprendido según la experiencia. Hemos ingresado a laborar en una entidad y a partir de ahí, siguiendo algunos modelos, siguiendo la experiencia de otras personas, hemos ido desarrollando un estilo propio de redacción. De hecho, también hay algunos chicos que se han inscrito al taller, que seguro me están escuchando, están iniciando también su carrera. De hecho, los primeros aprendizajes son más empíricos. Nosotros no solemos tener una formación muy fuerte en el proceso de redacción. Y es algo que se va puliendo con los años. O sea, de hecho, y aquí viene una característica importante de estas materias, todos los que me están escuchando sabemos redactar. Todos saben redactar textos, lo hacen en su día a día, la mayoría que hace sus labores, lo hacen. ¿Cuál es el tema y por qué, de hecho, están en este taller y por qué, o sea, buscan mejorar? Porque es como todo tipo de arte el tema de la redacción. La redacción es algo que se va puliendo por el resto de nuestras vidas. Sí, y a esto es muy importante, y por eso la parte teórica que les estoy hablando, hay muchas cosas que nosotros a lo largo de los años de experiencia vamos adquiriendo, y algunos casos por instinto, otros casos simplemente por experiencia, otros casos por criterio, vamos notando y vamos siguiendo algunos parámetros, pero muchos de estos tienen una base teórica que nosotros no conocemos. Y es importante que nosotros conozcamos esta base teórica para darnos cuenta el por qué aparece, por qué agarramos y hacemos las cosas de una manera y por qué se hacen de otra. Hay que tener muy en cuenta eso. En el proceso creativo que es como le he denominado, a la labor de hacer un texto jurídico, hay 4 etapas. Primero la planificación, luego la elaboración, la revisión interna y la revisión externa. Aquí va a ser muy útil recordar lo que les estaba diciendo hace un momento, eh, que es el hecho de que hay 4 partes para todo documento. Una parte de introducción, una parte donde uno elabora el contenido del documento, un cierre y una parte accesoria. 4 partes, por favor, no perder de vista eso para que en lo que sigue podamos mantener la misma sintonía. Tenemos 4 partes y tenemos que el proceso creativo son 4 etapas. En la planificación es la etapa previa, por ejemplo, cuando alguien va a elaborar una resolución judicial, ¿qué es lo primero que va a hacer? Obviamente es leer el expediente. O sea, nadie se va, bueno, ya acá está el expediente, ya voy a redactar si no ha leído, no sabe de qué es, qué, qué es.
qué hay que resolver, qué afirme el demandante, qué dice el demandado. E igual, un abogado particular, lo primero que va a hacer es, obviamente, escuchar al cliente, sus argumentos, y a partir de ahí, va a empezar a armar el caso, verá cómo uno ya va mentalmente haciendo ese proceso. Uno hace un análisis de los hechos. Y este análisis es justamente la etapa de planificación, porque apenas, y esto te lo va dando la experiencia también, y obviamente el conocimiento normativo. El análisis, ya uno va perfilando de qué trata, cuáles son los hechos, qué normas le serían aplicables, y uno ya va teniendo idea de documento. Y esta etapa de planificación, y por eso he puesto ese gráfico, es una parte medular en el proceso creativo de documentos. Eh, Solo un pequeño paréntesis, hay personas que han estado levantando la mano, no sé si lo han hecho con sin intención, pero en cuanto acabe esta parte del proceso creativo y antes de seguir a lo siguiente, voy a darle la posibilidad de hacer un par de preguntas, si es que alguien las tuviera, muy específicas, eso sí les digo, porque no tenemos tampoco mucho tiempo para lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto. Cuando uno analiza los hechos, ya define los alcances que va a tener el documento. O sea, si es un proceso laboral y están demandando el pago de beneficios sociales, uno ya sabe que el documento se limita a beneficios sociales. No está pidiendo reposición, no está pidiendo otra cosa. Se limita a beneficios sociales. Así es que nosotros ya delimitamos el alcance. Luego, ¿qué hacemos? Acopiamos las fuentes. Si es un tema muy complejo y tenemos que ir a la jurisprudencia, vamos a la jurisprudencia. Si es un tema que requiere doctrina, vamos a la doctrina. Y también hay que considerar como fuentes a los medios probatorios, tanto como cuando uno elabora el documento como parte de una defensa privada, como cuando uno trabaja en el Estado o también un fiscal, porque también parte de las fuentes del escrito son los medios probatorios. Y uno fija una postura, ¿no? Uno revisa todo y dice, bueno, esto es infundado. Entonces, o obviamente si el cliente uno es abogado particular, bueno, aquí yo ya tengo claro que voy a pedir esto y lo voy a hacer de esta manera. Así es que ahí hay que tener mucha atención, mucho cuidado, en darse cuenta que estos son los pilares sobre lo que se construye todo lo demás. Es como cuando uno hace una tesis, un trabajo de investigación, si uno no tiene bien identificado el problema que va a investigar, es improbable que el trabajo posterior sea fructífero, porque si no tienes claro qué vas a ver, todo lo demás se va a caer como un castillo de naipes. Es igual aquí, si nosotros no hacemos bien esta parte de analizar bien los hechos, de definir antes de hacer el documento, no, bueno, ya empiezo a redactar y ni he leído el documento, no, primero viene la etapa de planificación. Luego viene la etapa de elaboración. Uno plasma en el documento lo que uno ha establecido en la etapa previa, ¿no? Bueno, este caso lo voy a sacar así y empiezo uno a plasmar esta postura, sustentándose obviamente en las fuentes que tenga, y el documento puede tener las conclusiones, que la conclusión puede variar según el documento, incluso recomendaciones. Por ejemplo, en el caso administrativo, muchas veces sacan recomendaciones. Eh, y todo ese análisis va ahí. Y todas las conclusiones, recomendaciones y el sustento gira en torno a lo que uno planificó previamente. No es que uno se inventa las conclusiones, no, las conclusiones, si uno hace un informe legal dentro de una entidad pública, giran en torno a la etapa previa. Me parece que alguien está usando algunas aplicaciones para dibujar dentro de la pantalla, así es que por favor tratar de evitar eso, porque todos lo podemos ver. A ver, siguiendo con la presentación, tenemos la parte de elaboración y viene la siguiente etapa que... el proceso de elaboración creativo, en la parte de elaboración, hay que tener muy en cuenta la delimitación del tema.
Y justamente le he puesto las ramas porque es lo que hacen muchos colegas y muchos profesionales en general. Muchos a veces cometemos el error de hacer documentos muy extensos por irnos por las ramas. Por eso les he puesto las ramas aquí. A nivel teórico, para la delimitación del tema, hay que tener en cuenta que hay tres maneras de ver el tema. Hay un marco temático, y dentro, en una relación de género y especie, hay un marco temático y dentro hay un tema general. Y dentro del tema general hay un tema específico. Yo les he puesto aquí un ejemplo. En marco temático tenemos la música peruana contemporánea. Un tema general, digamos, ¿cuál sería? El rock peruano del siglo XX. ¿Que es parte de la música peruana contemporánea? Lo es, pero no es todo, es una parte. Pero yo no voy a hablar sobre el rock peruano del siglo XX. Voy a hablar sobre las influencias musicales de la Liga del Sueño, un grupo que a mí me gusta mucho, por eso lo uso de ejemplo. Es un tema específico sobre el cual yo voy a hablar. Ahora, yo les pongo aquí un ejercicio y aquí quisiera su apoyo para poder verlo. Tenemos tres ideas. Una que es el terrorismo en el Perú, los vestigios de Sendero Luminoso, el rol de las rondas campesinas en la lucha contra Sendero Luminoso y terrorismo. Les pediría que a través del chat ustedes me digan cuál es el marco temático de entre estas tres afirmaciones. ¿Cuál creen que es el marco temático? Analícenlo, les voy a dar 15 segundos para que lo vean y me digan cuál es el marco temático, el tema general y el tema específico. Pueden participar, ya saben, por el chat, tanto de YouTube como de Zoom. Muy bien, el marco temático, veo que se entendió la idea, el marco temático sería terrorismo. ¿Cuál sería el tema general? El tema general sería el terrorismo en el Perú, los vestigios de Sendero Luminoso. Y evidentemente, el tema específico sería el rol de las rondas campesinas contra Sendero Luminoso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Dirá uno con los textos jurídicos. Vamos a hacer un ejercicio más, está ya más cercano al derecho. Igual les voy a pedir su apoyo a través del chat para resolver este dilema. ¿Cuál es el marco temático, el tema general y el tema específico dentro de estas tres ideas? Creo que ya ustedes han captado rapidísimo cuál es la dinámica de esto, así es que les pido que me digan cuál es el marco temático entre estos tres. A ver, le damos 15 segundos nuevamente. Ustedes me dicen cuál es el marco temático, el tema general, y vemos si acertaron o no. Muy bien. En efecto, como han podido colocar en el chat, el marco temático son los procesos constitucionales de libertad, el tema general es el proceso constitucional de habeas corpus y el tema específico es el proceso de habeas corpus en los internos no condenados en tiempos de COVID-19. ¿Se dan cuenta lo distinto que es hablar sobre qué es el proceso? Es un habeas corpus. No, es un habeas corpus para un interno de un penal que no ha sido condenado y estamos en plena pandemia. Yo voy a presentar un habeas corpus. Ahora, ¿por qué les he hablado de esto, de la delimitación? Porque muchas veces, y esto creo que todos lo deben haber visto en ejercicio profesional, el que no a veces es en distintos escritos que uno puede ver, es que en informes, en demandas, en denuncias, en sentencias, muchas veces nos vamos a hablar por las ramas. No aterrizamos sobre el tema específico que debemos pronunciarnos. ¿Y qué genera eso? ¿Cómo nos perjudica a nosotros? Yo les pregunto a todos los trabajadores del Poder Judicial que me están escuchando en estos momentos, que no son pocos, ustedes que ven muchísimos documentos, saben cómo se maneja el tema. Cuando ven un expediente inmenso, con un escrito que tiene, no se entiende, uno lo ve y te da un dolor de cabeza, te da migraña porque lees y no puedes entenderlo. ¿Qué es lo que mayormente va a pasar con ese expediente?
que va a ser uno de los últimos en resolverse. ¿Por qué? Porque demanda mayor tiempo. Y no solo demanda tiempo al que tiene que ver, sino también al que lo elaboró. Pero muchas veces no. O sea, yo he visto, cuando trabajaba en el sector público, escritos de acceso a la información de 8 páginas. Cuando todos sabemos que el escrito de acceso a la información ni siquiera tienes que explicar la causa, sino que muchas veces, por desinformación, ciudadanos van donde un abogado y el abogado, por tratar de hacer el escrito, le cita jurisprudencia, le citan muchos pronunciamientos de la Autoridad Nacional de Acceso a la Información y al final el documento termina siendo una gran cosa cuando al fin se pudo haber hecho en una página. Si es que el consejo clave al momento de la elaboración de documentos, delimiten bien el tema, céntrense en el tema específico, no se vayan por las ramas porque al final eso debilita mucho su postura y les quita soporte. Al final uno puede tener un documento de muchas páginas, decenas de páginas, pero que no dicen nada. Así es que esto es muy importante. Este ejercicio de delimitación del tema es algo que parte de la teoría de la redacción general, pero que, como ven, es muy aplicable a nuestro día a día. Ahora les voy a poner un ejemplo. Yo sé que no todos ven temas de familia, por ahí algunos probablemente. Se ha puesto, no quería poner todo un escrito porque me demoraría mucho en darle explicación. Se ha puesto 8 párrafos. Les voy a pedir que ustedes me digan cuáles son los que sí van vinculados al tema específico y cuáles son los que descartarían ustedes. Les voy a dar 30 segundos para que ustedes me digan simplemente cuáles no deberían estar. Díganme en el chat, escríbanme cuáles no deberían ir en una demanda de alimentos. Aquí podemos ver que en este caso, por ejemplo, es 8 párrafos, con un error en el último diciendo párrafo. Pero bueno, entiéndase párrafo. 8 párrafos, que en realidad pueden muchas veces ser páginas, y pasa muchas veces, no, estoy seguro que muchos han visto a lo largo, documentos en los que agarran y presentan mucha información que resulta innecesaria para el caso en concreto. ¿Por qué? Porque no se han centrado en lo que pide el caso. Simplemente han agarrado y han presentado lo que todo, no, ya que meterle eso sí, para que el juez vea y que vea que es una mala persona y todo. Estamos viendo que es una demanda de alimentos contra un padre que no quiere pasar los alimentos contra su hijo, que es un niño. Obviamente, ¿qué cosa sí sería importante que esté aquí? Y veo que han participado muchos, no deben ir. Muy bien. Yo no soy un experto en derecho de familia, me van a disculpar si cometido algún error en lo que les voy a decir ahorita, pero creo que todos han entendido más o menos la lógica de lo, a veces como uno pone, y esto pasa, o sea, uno cree, no, este es un ejemplo de pizarra, no es un ejemplo de pizarra, esto pasa en la vida real. De hecho, yo he pasado una etapa de mi vida en un juzgado de familia, eh, colaborando en ese juzgado de familia, y presentaban unos argumentos que no tenían nada que ver con el caso y que más bien lo que hacían era confundir, oscurecer la verdadera pretensión tras de eso. Y lo que genera esto es lo que estaba poniendo aquí, que es toda una maraña, en el lado derecho, una maraña de que uno agarra y no sabe cómo sacar. En lo personal, creo que solo deberían ir estos tres. En información sobre la afiliación, obviamente acreditar que es el padre del niño, la información del demandado, individualizarlo, a qué se dedica, dónde vive y la situación laboral, dónde trabaja, si es que se tiene esa información, obviamente. Dejamos de lado todo lo demás, o sea, ¿qué tiene que ver aquí la infidelidad del demandado en perjuicio de la madre? O o el tema de la actual pareja del demandado, no tiene nada que ver, oscurece el tema. Si es que en general, este es un pequeño ejemplo, pero vayamos por lo sencillo, no hagamos complicado lo sencillo. Si es algo simple, limitémonos y quedémonos con lo que les decía, el tema específico. No nos vayamos por las ramas. Y bueno, luego que está el documento elaborado, bien definido con el tema, viene la revisión interna, que es la que uno mismo hace. En
es el autorrevisar el documento que uno ha hecho. Uno corrige los errores que vea, de ser el caso, y uno emite el documento. Después de esto, sea, si uno es un abogado litigante, obviamente no va a pasar un segundo filtro, o si uno es el jefe del área, y ese último filtro no va a pasar por otra persona, pero este documento ya está listo para salir. Un consejo muy importante. Muchas veces es mejor escribir el texto, escribirlo todo en Word, a veces con fallas, algunas fallas ortográficas o de diseño y todo, y para una segunda etapa darle la revisión al documento. Leer el documento detenidamente, pero nunca jamás podemos dejar de hacer esto. Así tengamos un revisor o dos revisores que van a ver el documento y decir, no, bueno, total, ya si está mal que lo corrijan. No, porque recordemos que el texto habla de nosotros. Hay muchas veces, y me ha tocado en muchas entidades, revisar documentos de practicantes, de cesigristas, de abogados, abogadas que son muy hábiles, pero que a veces cometían unos errores por simplemente que ellos podían haber identificado y los cometían porque simplemente no hicieron esa etapa de revisión interna. Así es que esto es clave, nunca lo dejen de hacer, no dejen de leer detenidamente sus documentos. Y luego viene una etapa opcional, que es el tema de la revisión externa. La revisión externa es, obviamente, en los casos en los que tienen uno o más revisores, que van a revisar el documento y que detectarán si hay algún error o no. Ojo que aquí todo es el proceso creativo desde el punto de vista formal, todo lo que tiene que haber. Pero si se dan cuenta, todos los documentos, no importa que si eres sector público, si eres sector privado, todos van a seguir este flujo. Bien, hasta aquí hemos visto la parte teórica, hemos visto los tipos de documentos, las etapas por las que pasa un documento. No sé si en este momento tienen alguna duda que deseen aclarar, sobre todo porque hay algunos que han levantado la mano en el sistema, sea por aquí, ¿no? Si no lo hubiera, seguimos. O sea, si ahorita hay alguna duda sobre lo que hemos hablado, ahorita es un buen momento para plantearlo. Y si no la hay, seguimos con la segunda parte de esta presentación, que son los errores frecuentes. Bien, creo que no la hay, así es que seguimos con los errores frecuentes del... Perfecto. Aquí he querido enlistar algunos errores que muchas veces uno ve en la redacción de escritos. Y se los planteo desde el punto de vista de errores justamente para que haya un aprendizaje y nosotros no los cometamos al momento en que redactemos los documentos. Y aquí en una parte un poco más bonita. Porque, a ver, todos, creo que todos, sin excepción, hemos hecho uso de los famosos modelos. ¿Qué son los modelos? Los modelos son documentos elaborados previamente por alguien en algún punto del tiempo. Y no está mal usar modelos siempre que se usen netamente de forma referencial para saber, digamos, uno acaba de entrar a una entidad, cada entidad tiene un estilo propio y uno quiere saber cuál es ese estilo. Pero no de ninguna manera vamos a ajustar hechos de otro caso a nuestro caso, o peor aún, cosa que yo he visto que muchas veces pasa en distintos ámbitos. Agarramos, si en mi modelo tiene tres ítems, tres ámbitos que abarca. Mi caso tiene 8. Hago caso omiso de los 5 de diferencia porque mi modelo son 3 y lo acomodo así para que salga en base a mi modelo, cosa que así me evito tener que analizar los 5. Eso no puede pasar. Y por eso les pongo ahí la frase. El modelo se adapta al caso, no al revés. No es pecado usar un modelo. Lo que sí está mal es que querramos forzar el caso a que se adapte al modelo, cuando de ninguna manera puede pasar eso. Así es que
Error frecuente cuando ajustan el caso al modelo y no al revés. El uso de conectores. Esta es una resolución de superintendencia de SUNEDU, entidad a la que tengo muchísimo cariño, pero que no escapa tampoco de errores. Esta es muy reciente, es del 17 de julio de este año, y es la clásica resolución en que se ve el tema de la designación de una persona. Eso está en el portal web de la SUNEDU. Pero ¿cuál es el problema aquí? Y un gran error que se comete en documentos muchas veces, que es el uso exagerado del qué. ¿Qué mediante? ¿Y cómo inicia esta tradición? Uno se dirá, pero ¿cómo? ¿Por qué está mal? Lo que pasa es que lo que une los párrafos deben ser los conectores. No, uno no puede usar el qué para iniciar cada párrafo. ¿Por qué empezaron a usar el qué? Porque justamente te evita el proceso mental de tener que buscar qué conector es el que va. Pero eso no significa que sea a nivel de reacción correcto. Alguien pone que es queísmo. Yo le voy a decir que no es el queísmo. El queísmo es otra cosa. Muchos llaman queísmo, pero el queísmo es algo que vamos a hablar. El queísmo es un asimismo, porque sigue la hilación de la idea, un además, porque continúan todos son conectores. En adición a ello, estando lo previsto, y por otra parte, mediante la resolución tal. Este es, digamos, unos cuantos conectores. Y por último, que la señorita ha presentado su carta de renuncia. Vemos cómo cambia y se ve visualmente mucho más correcto un documento que usa conectores. No olvidémonos del qué. Dejemos de lado el qué en nuestros documentos, que esté proscrito de nuestros documentos. Porque realmente, a ver, me dicen que hubo un fallo de la conexión, así es que voy a repetir un poco esta última parte, que la señal a veces no nos ayuda mucho. Yo lo que les decía era el tema de que debemos dejar de lado el uso del qué para iniciar nuestros párrafos. Eso debe estar proscrito para nuestra redacción. Porque el uso y abuso del qué al iniciar solo refleja nuestro desconocimiento de los conectores. Así es que mi consejo de corazón es olvídense del qué, introduzcan conectores. De hecho, son muchos conectores según cada situación. Esto alguien ha comentado de que esto no es un queísmo. El queísmo, como les decía, es otra figura. Esto es simplemente la omisión de los conectores. Por eso en el título he puesto los conectores, es que no se usan conectores. El problema es ese, que se usa el qué para evitar tener que buscar el conector correcto. Y el queísmo y el dequeísmo, como les dije y se lo prometo, lo vamos a hablar el día jueves. Esto como tal no tiene una denominación dentro de la Real Academia de la Lengua Española, porque en realidad es un error histórico, documentos. Muchos jueces, muchos abogados que aún utilizan esto, y vamos a ver, y de hecho yo he estado en clases también de algunos, les cuento algo muy chiquito en mi vida académica. Yo llevé el PROFA, para los que trabajan en el Poder Judicial, el PROFA del segundo nivel, eh, hace un par de años, y ahí se hablaba y también mal llamaban al queísmo a esta figura. Este no es el queísmo porque el queísmo y el dequeísmo sí está contemplado como unos errores frecuentes dentro de la RAE. Ustedes pueden googlear qué es queísmo y dequeísmo
Y como les digo, igual vamos a hablar de eso en el taller en la siguiente jornada, así es que no se preocupen por ello. Y recordar que ¿qué no es un conector? Que es simplemente una palabra que han metido para evitar pensar. Conectores hay muchos. Hay muchos conectores para distintas situaciones. Ahorita no, el tiempo no da para hablar de cada uno de ellos. Hay un listado. No se preocupen que después las diapositivas van a estar a su disposición a través de los grupos de WhatsApp de Paideia. Se les va a enviar, así es que tranquilos, no tienen que estar haciendo capturas ni anotando. Todos estos, el conocimiento está para compartir. Lo poquito que uno pueda saber, así es que esto va a estar a su disposición. Así es que recuerden, segundo error frecuente, conectores. Fuentes. Recientemente, el doctor Omar Sar, constitucionalista, que es profesor de Derecho de algunas universidades, puso en su Facebook y luego fue rebotado por algunos medios esta parte, este extracto de una resolución judicial, donde se cita Wikipedia, la enciclopedia libre, llamada por ellos, enciclopedia libre. ¿Cuál es el problema con esto? Que Wikipedia no es una fuente fiable. ¿Por qué? Porque Wikipedia, hay que recordar, el contenido de Wikipedia es hecho por usuarios que van haciendo contribuciones. Así es que puede estar sujeto a muchos errores. Así es que, consejo, no utilicen Wikipedia nunca, jamás. Y no es el único caso, hay varios casos en que se usa Wikipedia. Si es que censurado Wikipedia. Entonces me dirán, pero Franco, ¿qué usamos? Bueno, hay muchos medios que pueden usar como fuentes. Eso pues aquí de Google académico, donde ustedes pueden consultar sobre fuentes fidedignas a nivel académico, pero no se agota simplemente en el tema de las fuentes online. Hay que comenzar porque todas las normas que citen, que sea el SPIG, una de las peores cosas que le puede pasar a un abogado en esta vida, creo yo, y espero que no les haya pasado a ninguno de ustedes, es citar una norma que esté derogada o que haya sido modificada. Yo hasta ahora he visto escritos de gente que no menciona el tubo de la ley 27.444, sino que todavía sigue con la ley 27.444. Uno debe mencionar las normas actualizadas. ¿Y dónde encuentra uno las normas actualizadas? En el SPIF. Algunos que trabajan en entidades del Estado de repente tengan la versión de paga del SPIF, sino también está la versión libre del SPIF, pero nunca jamás pueden mencionar una norma que no esté vigente, por favor. Libros, obviamente, pero por favor que tengan un depósito legal, porque implica al menos que ha habido algo de seriedad. Revistas de preferencia indexadas, muchas revistas en el medio, a nivel internacional también, se recomienda indexadas porque significa que han pasado un mayor filtro de calidad. Periódicos también pueden ser bien referenciados, obviamente. No hay referencias es otro todo tema, porque hay formas de referenciar de cada uno, que no voy a caer en detalle ahorita. Pero por favor, no Wikipedia ni páginas de dudosa procedencia. Fuentes fidedignas y de preferencia que cuenten con un respaldo. Si está en Scopus, si está en Redalyc, nos da una noción de que sí es una fuente confiable. Y las normas se los pido nuevamente, por favor, normas del SPIG, porque hay normas que cambian muy seguido y no podemos mencionar normas derogadas ni modificadas. Un error muy frecuente también es el tema de las abreviaciones. Las abreviaciones, en general, cuando uno habla de abreviaciones, uno piensa en distintas entidades, como el RENIEC. Uno piensa en distintas entidades como el RENIEC, como la OMPE, como la SUNEDU, pero muchas veces hay errores en distintos documentos de cómo se mencionan las siglas. Las siglas se han hecho para ahorrar espacio y brindar una lectura más simple al lector, pero si se va a mencionar siglas, tiene que hacerse bien. Si es que las abreviaciones, hay que tener en cuenta que el plural no tienen plural.
Uno no puede decir los DNIs o las TICs por las tecnologías de la información y la comunicación. Uno simplemente habla de el DNI. Son varios ciudadanos, los DNI, no los DNIs, ni con apóstrofe, ni comilla, ni nada. Los DNI. Las palabras en siglas no tienen plural. Esta es una norma gramatical que yo le he adaptado para esta presentación, pero que es muy importante saber. Siglas jamás llevan plural, por favor. Y este error lo cometen en medios de comunicación, se comete en resoluciones en muchos lados, pero es importante saber. Eso está bien establecido por la RAE. El género de las siglas, y le he puesto el RENIEC aquí como ejemplo porque el 70% de personas al momento de hablar y al momento de escribir, escribe la RENIEC. Uno, para el tema de abreviaciones, cuando habla de siglas de identidad, se rige por el género del nombre completo. Es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En consecuencia, es el RENIEC. Y si estamos hablando de la OMP, es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La Oficina Nacional, la OMP. Si estamos hablando de SUNAT, sería la SUNAT. Si estamos hablando de la SUNEDU, la SUNEDU. Pero de ninguna manera, por favor, la RENIEC o el OMP. Y hay algunas reglas ortográficas importantes. Las siglas jamás llevan tilde. CIA, por ejemplo, el Central Intelligence Agency de Estados Unidos, si uno lo quiere citar, no llevaría tilde, pese a que según las reglas gramaticales debería, no llevaría. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay parte de las siglas que son llamados acrónimos. Los acrónimos son siglas que se pronuncian como se escriben. ¿Cuáles son los ejemplos de acrónimos? Los que le mencionaba hace un momento. RENIEC, SUNEDU, ya que le estoy poniendo de ejemplo, UNICEF, UNESCO. Cuando tienen más de 4 letras, se escriben con la primera letra en mayúscula y luego en minúscula. Por eso está así. No se escribe todo en mayúscula, no se escribe todo en minúscula, solo la primera letra en mayúscula y lo siguiente en minúscula. Y hay que tener en cuenta que hay acrónimos, pero que no son nombres propios. Recordemos que nombres propios son los institucionales, nombres de personas, pero hay nombres comunes. Y en este caso tenemos como nombres comunes, por ejemplo, los ovnis, SIDA, incluso láser y UCI, que ahorita está de moda. Así es que hay que tener muy en cuenta eso. Y en el caso de los acrónimos que son comunes, sí se tildan, como la palabra láser. Y si el acrónimo tiene menos de 4 letras, sería simplemente todo en mayúscula. OMP, UNI. ONP en realidad no debería estar ahí, porque no tiene una pronunciación de acrónimo. Pero, por ejemplo, si tenemos a la OMP y la UNI como acrónimos que tienen 4 letras o menos y va en mayúscula. Si tienen más de 4 letras, solo la primera en mayúscula. Bien. Hay una figura llamada la coma criminal, que es cuando uno abusa de las comas o las coloca donde no debería. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rápidamente con este ejemplo. Díganme qué está mal en esta oración. A ver si es que ustedes pueden detectar qué está mal. Sí, las muertas. Sí, pues le apretando muerte. Les agradecería que por favor apaguen sus micrófonos. Perfecto. A ver, ¿qué se podría corregir en esta oración? Luego de ser interrogado,
el testigo no brindó declaraciones. Así sería como uno leería el texto como está. Pero, como algunos ya están pudiendo advertir, hay una coma que no debería ir. Les agradezco por participar. Que es la segunda coma. ¿Por qué? Porque aquí marca una pausa que no debería haber. Luego de ser interrogado, acá está perfecta la pausa, el testigo no brindó declaraciones. Esta coma que se ha anulado, que ya no está, esa es la llamada coma criminal, porque es un abuso de la coma. Pero hay casos también en los que a veces la coma criminal también es por ausencia, cuando debería ir y no se la pone. Voy a ponerles un ejemplo más para que ustedes me digan qué está mal o qué cosa, cuál es el error en esta oración. Luego de ser interrogado, el testigo que tiene 2 ingresos al lurigancho por robo agravado no brindó declaraciones. Aquí hay algo que no termina de encajar. A ver si ustedes pueden detectarlo y podemos juntos ir aclarando el tema de la coma criminal. Bien, aquí podemos ver que faltaba una coma, que en este caso es porque hay un inciso. ¿Qué es un inciso? Es una idea que soporta en este caso, al sujeto. Ahí falta una coma. El testigo que tiene 2 ingresos al gancho por robo agravado. ¿De quién estamos hablando? Del testigo. No brindó declaraciones. Muy bien. Coma criminal entre verbo y objeto también. Ustedes veo que ya son unos conocedores de las normas gramaticales. Seguro lo van a detectar rápidamente cuál es el error aquí. Que como algunos ya habrán podido advertir, aquí no debería haber coma. Porque aquí corta la idea de manera innecesaria. El promedio mensual de los trabajadores de Lima registró un aumento de 16.5%. Ahora, aquí seguimos la misma idea, pero le agregamos algo de información. Aquí estamos viendo nuevamente un inciso. Así es que, en este caso, tampoco debería ir la coma. Y estoy pasando un poquito más rápido a esto para que no nos gane la hora. Hay una excepción donde sí puede ir la coma, que es cuando uno utiliza el etcétera. Sea la palabra etcétera completa o su abreviatura, etc, siempre etc con punto al final, no etc y coma, no etc, y si sigue el texto siempre con punto. Y aquí le estoy poniendo un ejemplo. El vigilante, los vecinos, los transeúntes, etcétera, iba a una coma, se negaron a brindar información sobre el crimen. Esta es una excepción. De hecho, son muchas las normas gramaticales que uno podría ver. He tratado de incorporar las más necesarias, las más notorias. Vamos a seguir con este tipo de consejos para la siguiente sesión. La siguiente sesión sí vamos a analizar un poco más documentos como tal de la gestión pública, pero también vamos a ver algunos temas de redacción general que, como vemos, nos ayudan para detectar algunas oportunidades de mejora en nuestros escritos. Ahora vamos con algunos consejos prácticos. Este es un consejo importante, de hecho cada vez son más las personas que lo incorporan, tanto en el Estado como en documentos de demanda. De hecho yo es algo que en lo personal utilizo siempre, que es enumerar todos los párrafos, todos. ¿Por qué? Porque esto, además de darnos un orden, nos da la posibilidad de que cuando nosotros querramos hacer referencia a algo que nosotros dijimos en otro documento, poder identificarlo con certeza. Y aquí les pongo un ejemplo. Si nosotros en la demanda y lo hemos numerado, nosotros en un escrito posterior podemos agarrar
y decir, como nos lo mencionamos en tal numeral de la demanda, no decir simplemente como lo mencionamos en la demanda. La otra opción, ¿cuál es? Como lo mencionamos en escrito de demanda, a folios, a fojas tales, es otro camino, pero eso requiere que conocer la foliación que le ha seguido el juzgado. Es mejor poner la numeración de cada párrafo. Nos va a ayudar mucho a mediano plazo para identificar. Así es que ese es un tip que les doy. Otro tip es el tema de las comillas. Las comillas es algo que nosotros utilizamos mucho en los documentos, al hacer citas, documentos fiscales, por ejemplo, en la toma de testimonios, usamos comillas. Si bien tenemos tres tipos de comillas para empezar: las angulares, las inglesas y las simples. Yo les recomiendo, esta no es una regla, sí, en principio uno puede usar cualquiera de ellas, pero ¿cuál es el problema? Cuando uno tiene que hacer citas dentro de citas. Ahí ayuda mucho este orden. Las angulares primero, las inglesas en segundo lugar y las simples en tercer lugar. Acá les he puesto un ejemplo. Raúl me dijo, vaya carcacha, que se ha comprado Juan. Acá vemos cómo coinciden las tres tipos de comillas en una sola oración. Yo les recomiendo usen las comillas angulares. Y ya cuando tengan que usar cita en cita, empiezan a usar las inglesas. Y si tienen que mencionar alguna información adicional, las simples. ¿Cuáles son las que mayormente uno ve en los textos? Las inglesas. Porque obviamente a veces no se enfrentan a estas situaciones, pero yo les sugiero usar las angulares. La raya. La raya es un signo de puntuación que no es lo mismo que un guión, es distinto signo de puntuación. Y principalmente, porque no es su único uso, pero principalmente se usa para encerrar aclaraciones o incisos. Ya les hemos puesto un ejemplo. Señaló que la felicidad, estado que añoraba, que está haciendo es hacer una aclaración, están poniendo ahí un énfasis en que el sujeto añoraba la felicidad, era un estado que añoraba. Así es que aquí se usa la raya. ¿Qué podría ser otro tipo de ejemplo? El demandante, cuya información se mencionó párrafos arriba, se cierra la raya. Y algo importante, cuando usen la raya en sus textos. Tienen que diferenciar, cuando lo que está dentro del contenido de la aclaración o inciso, esa parte no está espaciada de la raya, no hay espacio entre la raya y ese texto, a diferencia del texto externo donde sí hay espacio. Y, ojo, no es un guión. Cuando lo usen, no sé cómo sean sus teclados, en mi caso, yo lo puedo incorporar con control, apretando control, alt y el signo menos del teclado numérico. Por cada texto, cada computadora tiene una forma de sacar. Igual lo pueden encontrar dentro de los símbolos en Word, por ejemplo. Y la raya es un signo de aislamiento. Aísla una idea dentro de otra. ¿Cuál es la de mayor jerarquía en cuestión de aislamiento? Es el paréntesis. Y después del paréntesis sigue la raya. Y después de la raya, las comas. ¿Cuáles son las que mayormente se usan? Las comas. Pero a veces y esto ya requiere quizás más, es un tema más técnico, hay que ver el nivel de aislamiento de la idea para ver cuál se usa. Pero yo les recomiendo usar rayas, les va a ser muy útil a lo largo de la redacción de sus documentos. Y hace un momento mencionábamos a Wikipedia y las fuentes. De hecho, muchas veces se acude a la RAE. No sé si todos ustedes lo sabían, de repente lo sabían, de repente no, y para ellos va este consejo. Hay un diccionario
panhispánico del español jurídico, que fue elaborado por la Real Academia de la Lengua Española, junto con las autoridades de justicia de España hace algunos años. Aquí van a encontrar una serie de definiciones netamente jurídicas. Aquí les he puesto un ejemplo, una búsqueda que he hecho yo, que he hecho una captura de pantalla de cosa juzgada formal. Y ustedes van a encontrar jurisprudencia comparada española, que les puede servir de referencia, las normas también. Es bien, bien interesante, yo les recomendaría darle una revisada y acudir a ello, porque es una fuente fiable, es de la Real Academia de la Lengua Española, les va a poder servir de apoyo para sus demandas, para sus sentencias, para sus disposiciones, para todo tipo de texto que ustedes elaboren, van a poder acudir a ellos. Así es que tengan en cuenta eso al momento de elaborar sus escritos. Aquí tienen una fuente más que es gratuita, es fácil de usar y la tienen a disposición. Bueno, hemos acabado la primera parte del taller, que ha sido con mucha información, yo lo sé. Vamos a ir a la parte de Paideia durante 5 minutos, que es una parte muy corta, muy breve, en las que les voy a comentar muy brevemente sobre el diplomado que estamos realizando con el Centro de Educación Continua Paideia. Es un diplomado de redacción general y jurídica. ¿Por qué de redacción general y jurídica? Porque como hemos podido ver a lo largo del taller, al ámbito jurídico hay muchas reglas de la redacción general que se le aplican. Así es que desde ese punto de vista se ha partido de que es muy importante analizar la redacción general, cómo se estructura, para luego aplicarlo al ámbito jurídico. Este diplomado dura 9 semanas, inicia de hecho el 1 de agosto y culmina el 26 de septiembre. Está dirigido en realidad a todos los abogados, jueces, fiscales, profesionales del sector público que laboren en algún entorno legal, los que tengan que hacer informes, los que tengan que hacer algún tipo de documento, también estudiantes de Derecho y público en general con interés de desarrollar estas habilidades. El diplomado se va a llevar a cabo los días sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Las clases, para quienes no puedan asistir, van a ser grabadas y subidas en el aula virtual del diplomado a través del Schoology. El contenido del diplomado es este. Lo que les decía hace un momento, en general se analizan distintas esferas de la redacción general para luego aterrizarlo en el ámbito jurídico. Parte del módulo 1 de redacción eficaz. La parte de redacción general está a cargo de Ana Lucía Martínez. Ella es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la UPC y de otras universidades. Tiene más de 10 años enseñando todo lo que es redacción y gramática. Ella va a estar a cargo de la parte general, viendo los temas de redacción eficaz, procesamiento de información, sintaxis y normativa actualizada de la RAE, para luego arribar a lo que es netamente los textos jurídicos y administrativos, porque se van a abarcar también documentos del sector público. Así es que, y luego hay una parte donde se ven todas las etapas que hemos visto ya más a detalle para lo que es la planificación y elaboración de revisión de textos jurídicos, y hay un proyecto final, que es una parte muy, muy bonita y que no he visto en ningún lado que lo puedan ofrecer así como se está planteando a través de Paideia, que es en la que cada participante va a elaborar su propio proyecto de acuerdo a lo que haga. Si es un abogado particular, de temas laborales, una demanda laboral. Si es un juez, hará un proyecto de sentencia. Si es un abogado que trabaja en el sector público, un profesional, un administrador contador que hace informes, hará un informe, y este informe va a ser elaborado pero de forma tutorizada. Va a haber un tutor que va a estar a cargo de hacerle la retroalimentación, que es fundamental al momento de aprender los temas de redacción. Yo en general se ha buscado cubrir todas las brechas, y por eso también la duración de 9 semanas, porque aprender varios temas de redacción no es una tarea de un día para otro, mucho va a ser bastante aplicativo, pero para que al final logren ustedes sentir que realmente ha habido una mejora y no simplemente
ha sido un curso más que han cursado, sino que realmente marcó una diferencia en su manera de redactar, y por eso el tema de manejar por proyectos. Hay una metodología educativa, de hecho, Paideia no fue creado simplemente como para adaptar clases presenciales a virtuales, sino que parte de usar entornos virtuales y usa estrategias educativas diseñadas por docentes. Que una es el aula invertida, que es dar acceso al material antes de las clases. La segunda, que son las tutorías personalizadas, que es lo que les comentaba al momento de hacer los escritos. El aprendizaje por proyecto, que es lo que hablábamos del proyecto final, y el learning by doing, que es justamente el aprender haciendo, que es la redacción, la manera de aprender a redactar es escribiendo. Y al llevar el diplomado, se hacen miembros de la comunidad de Paideia y reciben como beneficio el 10% en todos los programas de Paideia para siempre. Participan automáticamente en sorteos de becas y medias becas, reciben gratuitamente materiales diversos y participan en las reuniones periódicas de networking que se hacen entre los egresados de Paideia. La información económica es la que estamos viendo ahí. De hecho, había una oferta que hacía la pública hasta el día de hoy, pero a los participantes del taller seguro que les podrán brindar algunas facilidades adicionales. Y hay un tema muy bonito que es el tema de responsabilidad social, que es el hecho de que el 10% de los recursos que se capten con el diplomado irán destinados al Banco de Alimentos del Perú, por un convenio que tiene Paideia con esta entidad. Bien, la presentación, eso es todo. Les agradezco mucho por su atención. Si quieren comunicarse de alguna manera, les dejo ahí mi correo electrónico, les dejo mi LinkedIn, si es que alguien quiere tomar contacto por ahí. Y quedo a su disposición si es que tuvieran alguna consulta, sea verbal o sea a través del chat. Quedo a su disposición. Si es que pueden prender su micrófono, si alguien desea formular sus consultas. Si es que alguien quiere formular alguna consulta también a través de YouTube, lo puede hacer. Y así es que este es su momento para poder absolver alguna duda de lo que hemos podido hablar. Quedo a su disposición. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Paulo Ramos, desde Pablo, Trujillo. un gusto. Quisiera, nos pueda detallar un poco más sobre el diplomado que presentó hace un momento en relación al tema de la inscripción. Por lo que he visto, hay un descuento hasta el día de hoy, que se aplica tan solo hasta el día de hoy. Sí, me indican te cuento muy rápidamente el diplomado. El diplomado, quienes van a ser los docentes, y de hecho entiendo que les van a mandar mayor contenido por WhatsApp del todo el brochure, pero te lo comento, el diplomado lo va a dictar Ana Lucía Martínez, que ella va a dictar la parte de redacción general. Ella tiene estudios en la Universidad Pontificia, con la Pontificia Universidad Católica del Perú. He estudiado ahí, carrera de Humanidades. Luego tiene un máster en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos. Y recientemente ha ingresado a un doctorado en la Universidad de Cambridge, siempre viendo los temas vinculados al lenguaje. Ella va a ver la primera parte, que es la parte general de redacción, y una segunda parte que debe estar a mi cargo, que es la parte netamente jurídica, donde vamos a poder analizar ya en mayor profundidad cada texto jurídico, ¿no? Cómo se elabora cada uno de los textos jurídicos, y la parte bonita del proyecto final, que para mí es una parte que me pareció muy novedosa, donde hay un tema ya de trato personal, ¿no? O sea, como que con Pablo nos juntamos y vemos un documento que él mismo hace y vemos la retroalimentación, como más o menos se hace con una tesis, pero en chiquito, con donde hay un asesor de tesis que nos dice qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos pulir, y así hasta que sale un producto que realmente va a poder aplicar, porque cada quien va a hacer, no va a ser un proyecto que yo les diga, van a hacer un proyecto de lo que hacen. Y eso me parece que es algo muy interesante, porque van a poder aplicar todo el conocimiento en lo que ustedes hacen en su día a día. Así es que por ese lado va a estar bien completo el programa. Realmente se están abarcando todos los temas que podrían verse.
y es un precio bastante accesible. Igual toda la información más a detalle para inscripciones o contactos se la van a mandar por el chat de WhatsApp con el número de Paideia. Genial, muchas gracias. Muy buena Gracias a ti, disertación el día muchas de hoy. gracias. Felicidades, gracias. Gracias, Pablo. No sé si tienen alguna consulta adicional para poder, Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Agradecerle por la excelente ponencia de hoy día, ha sido bastante concreto con los temas de redacción jurídica y ahora complementando un poco la información de este diplomado, que también parece que va a estar bastante interesante. Quería hacerle una consulta dada su trayectoria y su experiencia. ¿Qué libro podría recomendarnos a nosotros de redacción jurídica? Muchas gracias por sus comentarios. No, gracias a ti por tu pregunta. Brian, ¿cierto? Brian. Sí, correcto. Te agradezco por tus palabras. En realidad, sí, lo que se ha buscado es hacer una síntesis de muchos aspectos de redacción jurídica que, como ven, abarcan redacción general y algunos temas jurídicos. Te soy sincero, hay distintos manuales hechos por el Ministerio Público, por la Academia de la Magistratura, hay algunos libros de redacción. Hay un libro en particular que yo uso mucho de consulta, que es, en realidad, está diseñado para los correctores de estilo, o sea, son los que revisan las publicaciones y todo, que se llama Cuaderno de Estilo, que es del editor, el que yo tengo es la versión de la editorial Caja Negra, de Úrsula Vélez Moro, ella desarrolla mucho, pero todos los libros de redacción general, al menos, siempre se van a basar en las publicaciones de la RAE. La RAE tiene una serie de libros que están publicados, no son, algunos los pueden encontrar en versiones que no oficiales, escaneadas en la red, pero si ustedes entran a la RAE, ustedes van a encontrar en publicaciones una serie de normativa y ahí sacan versiones, una que es netamente para filólogos, para lingüistas, que es muy complicado de leer, la verdad es que se van a estresar mucho, y hay versiones más amigables. Si ustedes quieren aprender en sí lo que es redacción general, yo les recomendaría ir a las fuentes de la RAE. Redacción jurídica como tal, la literatura es muy pobre en el tema. No hay un libro que yo les pueda decir, ¿saben qué? Esta es la respuesta a todas sus preguntas de redacción. Porque muchos abordan temas de redacción general, no aterrizan mucho en el tema de redacción jurídica, más que en consejos personales, pero no mucho en estrategias. Y se los digo que he tenido la oportunidad de leer muchos libros del tema. No hay una bibliografía muy desarrollada a nivel nacional, internacional. Igual, y eso sí, como parte mira, les voy a compartir un libro que considero uno medianamente accesible, les voy a pasar por el grupo de WhatsApp, donde también veo que me han sumado, eh, para que ustedes lo tengan, y en el diplomado sí se van a compartir también una serie de libros de manera gratuita, en formato electrónico, para que vean el tema de la redacción general, principalmente porque es el que en gran parte genera las dudas, es eso. Gracias, Brian, por tu pregunta. No sé si es que alguien tiene alguna consulta adicional. Me preguntarán por el chat sobre la presentación. La presentación, como lo comenté en algún momento, no se preocupen. Les vamos a enviar por el grupo de WhatsApp. Así es que por ese lado no hay ningún problema. Van a tener el acceso. Sobre el tema, veo que han hecho a través de YouTube, del canal de YouTube de Paideia, están preguntando sobre posibilidades de financiamiento. No se preocupen, que tengo entendido que sí, Paideia está brindando posibilidades de fraccionamiento. Ahí tienen que escribir a Ricardo Alonso en el chat de Paideia, él les va a mandar, acabando la presentación, distinta información sobre el diplomado y cualquier consulta sobre la parte económica, y todo lo pueden consultar con él sin ningún problema, para que hablen con el tema. Me preguntan la hora de la próxima sesión. La próxima sesión la vamos a tener el día jueves de 7 a 8:30, al igual que hoy. Así es que
En la próxima sesión vamos a ver algunos temas. Me están preguntando qué temas vamos a ver. Vamos a ver lo que es la redacción de documentos en el Estado, oficios, cartas, memorandos, informes y resoluciones. Y por otro lado vamos a ver también, así como hoy, una parte de temas de redacción general que no hemos podido ver hoy por un tema de tiempo, ¿no? Así, el tema de la certificación va a ser al culmino de, tengo entendido que se les mandó, pero igual les van, certificados a emitir dentro de los 7 días posteriores a la culminación del evento. Así es que la certificación es después del jueves, dentro de los 7 días posteriores, ahí van a poder ver el certificado que se enviará a sus correos electrónicos. Les recomiendo revisar en su bandeja de spam, por si acaso no llegue ahí, y cualquier cosa pueden escribir al número de WhatsApp de Paideia, que es el que pueden acudir para cualquier duda que tengan. Así es que, bueno, para finalizar, yo les agradezco mucho por el tiempo que han estado atendiendo. Espero que haber podido sumarles en algunos aspectos. De hecho, 1 hora y media no es un tiempo muy amplio para tocar todos los temas, pero he tratado de aportarles cosas que puedan serles útiles en su día a día. El día jueves, como les decía, vamos a indagar ya más en documentos de la gestión pública y tocar algunos temas también de redacción que suelen ser frecuentes, como los visto de redacción general, y que estoy seguro que les van a poder ayudar dentro de su labor diaria, sean o no sean abogados. De mi parte, nuevamente agradecerles por su tiempo, por su atención, y los felicito por querer actualizar sus conocimientos. Que tengan una muy buena noche y nos vemos el día jueves a las 7 de la noche nuevamente.